Esto no es mi esposo. Fue el primer pensamiento lúcido que atravesó la neblina de mi sueño, golpeándome con la fuerza de una revelación aterradora en la oscuridad absoluta de mi habitación. La yema de mis dedos, que buscaba por costumbre la espalda de mi marido en la madrugada, rozó una textura a la que no estaba acostumbrada. Aquello no era la piel flácida y familiar de Arturo, el hombre con el que había compartido mi cama y mi vida durante los últimos 33 años. No. Este cuerpo era diferente. Era una superficie firme, tensa, una geografía de músculos duros que emanaba un calor que parecía quemar a través de la delgada seda de mi camisón, irradiando una vitalidad que me resultaba ajena. En ese instante, una descarga eléctrica, violenta y repentina, recorrió cada centímetro de mi ser, desde la nuca hasta los talones, despertando terminaciones nerviosas que creía muertas hacía años. Tengo 56 años. Soy Beatriz Mendoza, arquitecta de profesión, madre de 3 hijos adultos y abuela de una niña preciosa. Para cualquiera que me viera desde fuera, yo era la personificación de la estabilidad, una mujer de clase, seriedad y decencia inquebrantable. La columna vertebral de una familia ejemplar. Y sin embargo, en este preciso momento, congelada por el pánico y una extraña fascinación, me encontraba en la misma cama, bajo las mismas sábanas de hilo egipcio, con el socio de mi esposo. No, para ser más exacta, con su protegido, el hombre al que Arturo consideraba casi un hermano menor. ¿Señora Beatriz? Su voz, cargada de sueño y confusión, rasgó el silencio de la noche como un cuchillo afilado. Era una voz ronca, profunda, vibrante. Debería haberme alejado. Debería haber gritado, encendido la luz, exigido una explicación. Pero no podía soltarlo. Mis dedos se quedaron clavados en su brazo. No, la verdad, la vergonzosa y cruda verdad, es que no quería soltarlo. Esa sensación de contacto, esa electricidad estática que no había experimentado en más de 7 años, me mantuvo paralizada. Este recordatorio brutal de que seguía viva como mujer, de que mi piel aún podía sentir, hizo que algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo dormido y enterrado bajo capas de resignación, estuviera a punto de despertar con la fuerza de un volcán. Era el anhelo de una mujer que había sido silenciada, ignorada y convertida en un mueble más de su propia casa por demasiado tiempo. Antes de sumergirnos en el abismo de esta historia y contarles cómo llegué a este punto de no retorno, les pido amablemente que se suscriban al canal y le den un me gusta a este vídeo. Es un gesto gratuito para ustedes, pero nos ayuda enormemente a seguir trayendo estas confesiones. Si activan las notificaciones, serán los primeros en saber cuando una nueva historia cobre vida. La historia de hoy, mi confesión, comienza mucho antes de esta noche fatídica. Mi nombre es Beatriz y, como les dije, este año cumplo 56. Durante las últimas 3 décadas he dirigido mi propio estudio de arquitectura y diseño de interiores en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. He construido hogares para otros, he diseñado espacios llenos de luz, calidez y vida, asegurándome de que cada rincón tuviera un propósito y una belleza singular. En mi círculo social, dudo que haya alguien que no conozca mi trabajo. Mis clientes me llaman la señora Mendoza, con un respeto reverencial que no ha menguado con los años. Me he esforzado cada día de mi vida por ser digna de esa confianza, por mantener una reputación intachable, por ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la profesional perfecta. Mi esposo, Arturo, es un abogado penalista de gran renombre. Llevamos casados 33 años. Un abrir y cerrar de ojos, o eso parece a veces cuando miro las fotos antiguas en el pasillo. Nuestra hija mayor, Clara, tiene 31 años, el mediano, Luis, 28, y el pequeño, que ya no es tan pequeño, acaba de cumplir 25. Todos encontraron su camino, sus parejas, sus propias vidas, dejándonos en esta casa inmensa que diseñé con tanto amor, pero que ahora se siente como un nido vacío y resonante. Desde fuera, mi vida parecería la definición misma del éxito. Arturo está en la cúspide de su carrera, a pocos años de una jubilación dorada que planea pasar pescando. Yo misma soy una empresaria reconocida con ingresos sólidos. Cualquiera diría que tengo una vida envidiable, una familia de anuncio de televisión. Pero si alguien pudiera asomarse al interior de estas paredes, si pudieran ver a través de las cortinas de terciopelo, verían que un rincón de mi corazón estaba completamente hueco. Vacío. Como una habitación de invitados que nadie usa,
llena de polvo, donde el tiempo se ha detenido y el aire se ha viciado. Todo comenzó a desmoronarse sutilmente hace unos 7 años, cuando la menopausia llegó a mi vida sin pedir permiso, como un huésped indeseado que decide quedarse para siempre. Fue una época oscura en la que sentí que mi cuerpo y mi mente se marchitaban lentamente. Los sofocos, los cambios de humor, la sequedad, pero sobre todo, el cambio en la mirada de Arturo. Desde entonces, la relación con mi esposo se enfrió hasta un punto de no retorno. Al principio, en mi ingenuidad, pensé que todo era culpa mía. Culpa de mi cuerpo traicionero que ya no era joven. Creí que los complejos cambios hormonales, la confusión física y emocional me habían llevado a alejarlo inconscientemente. Confiaba en que él, mi compañero de vida, el hombre que juró estar conmigo en la salud y en la enfermedad, entendería por lo que estaba pasando y me sostendría la mano. Pero con el tiempo, me di cuenta de una verdad escalofriante que me costó lágrimas de sangre aceptar: Arturo no estaba confundido, ni preocupado. Simplemente había perdido todo interés en mí. Dejé de ser su mujer para convertirme en una compañera de piso eficiente, una gestora de su hogar. Arturo, querido, hoy es nuestro aniversario de bodas número 30, le dije una tarde hace 3 años, con la voz apenas audible, mientras él leía el periódico en la sala. Me había puesto un vestido azul que solía encantarle, me había peinado y perfumado. Su respuesta fue la misma de siempre, una daga helada directa a mi autoestima. Ah, sí. Perdóname, Beatriz, se me pasó por completo. Es que tengo la cabeza en el juicio de mañana y luego quedé con los del club de pesca para revisar el barco. Ya luego vamos a cenar por ahí cualquier día, te lo prometo. Pide comida china si tienes hambre. Hace 33 años, en un altar lleno de flores blancas, nos juramos amor eterno, respetarnos, amarnos, caminar juntos por un solo sendero hasta que la muerte nos separara. Pero para el Arturo de ahora, yo era simplemente Beatriz, la madre de sus hijos, un accesorio necesario de la casa, alguien cuya única función era mantener el orden, la apariencia y asegurar que sus camisas estuvieran planchadas. Hacía mucho tiempo que había dejado de preguntarse qué pensaba yo, qué deseaba, que me hacía feliz o qué fantasmas me mantenían despierta por las noches mirando el techo. Su mirada siempre estaba fija en la televisión, en los expedientes de sus casos, en la pantalla de su celular o, en el mejor de los casos, en el horizonte del mar cuando salía a pescar. Yo me había vuelto transparente. Y lo que era aún más difícil de soportar, lo que terminaba de romperme por dentro, era la actitud condescendiente de mis propios hijos. Clara, mi hija mayor, durante la última reunión de Navidad, me asestó un golpe emocional que todavía duele cuando lo recuerdo. Yo estaba dando mi opinión sobre una pequeña remodelación que quería hacer en la sala de estar, sugiriendo cambiar los colores para darle más vida. «Ay, mamá, tú ya estás grande para tanto ajetreo», dijo, soltando una risita mientras servía el vino, como si hablara del clima. «Esas cosas mejor déjalas como están, o contrata a alguien joven que sepa lo que se lleva ahora. Las cosas ya no son como en tus tiempos, mamá. Tú ya descansa, dedícate a tus plantas, no te preocupes tanto». La casa que yo había construido con mis propias manos, el negocio que yo había levantado, mi criterio profesional, ¿por qué mi opinión de repente no valía nada para ellos? Me sentí como si la vejez me hubiera convertido en una inútil a sus ojos, en alguien incapaz de tomar decisiones o tener gusto, pero apenas tengo 56 años. Todavía estoy sana, activa, dirijo mi empresa, hago pilates, leo, viajo. ¿Por qué me trataban como si fuera un mueble viejo y frágil que hay que arrinconar para que no estorbe? Esa noche, después de que todos se fueron, me miré en el espejo del baño durante un largo rato. La luz fluorescente era implacable. Era cierto, el tiempo había dejado su huella fina en mi rostro, algunas líneas alrededor de los ojos, el cuello un poco menos firme. Pero gracias al cuidado que siempre tuve, a mi disciplina con la alimentación y el ejercicio, mi figura se mantenía esbelta y firme. Nunca descuidé el cuidado de mi piel. Mis amigas de mi edad siempre me decían con envidia que yo era la que mejor se conservaba de todas. Pero, ¿de qué servía todo eso? ¿De qué servía cuidarse tanto si el hombre que dormía a mi lado cada noche, dándome la espalda, ya no me veía como una mujer? Todavía soy mujer, me dije susurrándole a mi reflejo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Acaso a los 56 años una ya se acabó? ¿Se cierra la fábrica y se apagan las luces?
No hubo respuesta en el espejo, por supuesto, solo el zumbido de la bombilla. Pero en lo más profundo de mi pecho sentí que algo que llevaba mucho tiempo dormido, una bestia hambrienta, comenzaba a removerse, a estirarse, a arañar las paredes de mi contención. No era simple soledad, era el grito desesperado de mi autoestima, ignorada y marginada. Era el deseo de una mujer de ser vista, tocada y deseada. Y la compuerta que contenía todas esas emociones reprimidas, ese dique que yo había construido con tanta paciencia, se rompió por completo el viernes siguiente, cuando el destino decidió jugar sus cartas. Oye, Beatriz, este fin de semana se queda a dormir Diego en la casa, lo soltó Arturo como si nada durante la cena del miércoles, mientras cortaba su filete. ¿Diego? Pregunté, levantando la vista. ¿Diego Rivas? Diego Rivas. 10 años menor que mi esposo, su socio junior en el bufete de abogados y su protegido desde hacía casi 2 décadas. Era un hombre brillante, sagaz, que Arturo había tomado bajo su ala cuando apenas salió de la universidad. Para mi marido, Diego era el hermano pequeño que nunca tuvo. Si no me fallaba la memoria, Diego debía tener unos 48 años ahora. Al escuchar su nombre, una extraña agitación recorrió una esquina de mi corazón, un presagio quizás. ¿Por qué? No lo sabía. En ese momento no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Era como si una pequeña piedra hubiera sido arrojada a un lago que llevaba años en absoluta calma, creando ondas que pronto se convertirían en un tsunami. ¿Pasó algo malo? Pregunté, fingiendo indiferencia mientras me servía agua. Arturo, sin levantar la vista de su plato ni por un segundo, respondió con la boca medio llena: quedamos de ir a pescar en alta mar el sábado muy temprano, a las 3 de la mañana. Su casa está al otro lado de la ciudad y con el tráfico del viernes y la hora de salida, le queda muy pesado venir de madrugada. Además, el pobre anda mal. Se divorció hace unos meses y la exmujer le quitó hasta las ganas de reír. Necesita distraerse. Otra vez la pesca. La vida de mi esposo giraba en torno al bufete, la pesca y las reuniones con sus amigos del club náutico. Para mí, para nosotros como pareja, casi no quedaba tiempo, ni espacio. Yo siempre estaba al final de su lista de prioridades, después de los peces, los clientes y el mantenimiento del barco. Entonces tengo que arreglar el cuarto de huéspedes de la planta baja, dije con un dejo de irritación en la voz, pensando en el trabajo extra. Arturo ni siquiera notó mi tono. Sí, por favor. Que esté todo listo. Ya le dije a Diego que no se preocupe, que esté como en su casa. Ah, y haz algo bueno de cenar el viernes, que vendrá con hambre. Y con eso volvió a clavar la mirada en su celular, riéndose de algún mensaje que le acababa de llegar. Mis palabras, mi esfuerzo, mi tiempo, eran como el viento para él. Suspiré y dejé los cubiertos sobre la mesa, sintiendo que se me quitaba el apetito. Me levanté y, como un autómata, comencé a planear la preparación de la habitación. Al día siguiente, abrí las ventanas de par en par para que entrara el aire fresco del jardín. Cambié las sábanas por unas de algodón egipcio, limpias y recién planchadas con olor a lavanda. Preparé toallas suaves, jabones nuevos y, por si acaso, me aseguré de que el baño de visitas estuviera impecable, digno de un hotel de 5 estrellas. Esa era yo, la anfitriona perfecta, ocultando su infelicidad bajo capas de eficiencia doméstica. Diego Rivas. La última vez que lo había visto fue hace casi 3 años, en la fiesta de Navidad del bufete. Siempre fue un hombre atento, educado, con una sonrisa fácil. Siempre me llamaba por mi nombre, señora Beatriz, y se preocupaba por preguntarme sobre mis proyectos de arquitectura, algo que ni mi propio marido hacía. La forma en que admiraba a Arturo, como si fuera su mentor y guía, siempre me había parecido entrañable, aunque un poco ciega. Arturo me había contado que, tras el divorcio, Diego se había refugiado en el trabajo, convirtiéndose en un ermitaño workaholic. Imaginé que llegaría con ojeras, agotado física y mentalmente, un hombre derrotado por el fracaso matrimonial. El viernes a las 7 de la tarde sonó el timbre de la entrada principal. Me alisé la falda, respiré hondo y fui a abrir. Señora Beatriz, buenas noches. Cuánto tiempo sin verla, es un placer, dijo una voz cálida. Al abrir la puerta, Diego me saludó con una sonrisa radiante,
sosteniendo una botella de vino tinto en una mano y una bolsa de postre en la otra. Diego, qué gusto verte. Pasa, por favor. Estás en tu casa. En el instante en que lo vi entrar bajo la luz del vestíbulo, contuve el aliento involuntariamente. El hombre que estaba frente a mí, después de 3 años, parecía diferente. Muy diferente. Siempre había sido alto y de facciones atractivas, pero ahora era como si fuera otra persona. Quizás el divorcio lo había empujado al deporte, o quizás era la soledad, pero su cuerpo, evidentemente trabajado, era robusto y fuerte. La chaqueta del traje le quedaba perfectamente ajustada en los hombros, y la camisa blanca, sin corbata y con el primer botón desabrochado, dejaba entrever un cuello fuerte. No había rastro del hombre derrotado que yo esperaba. Había una energía masculina, una presencia física que llenó el recibidor de inmediato. Dios mío, Beatriz, ¿qué estás mirando? Me reprendí mentalmente. Compórtate. Avergonzada por mis propios pensamientos, desvié la vista rápidamente hacia la botella de vino. Sentí como mis mejillas se encendían levemente, un calor que no sentía hace años. Arturo todavía no llega, dije rápido para romper el silencio. Me llamó para decir que el tráfico en la autopista está terrible. Dijo que llegaría como a las 9. Ah, entiendo. Entonces llegué demasiado temprano. Una disculpa por la inoportunidad, Beatriz. No quería molestar. No te preocupes, para nada. Siéntete cómodo. Arturo me dijo que venías directo de la oficina. Vamos a cenar algo mientras lo esperamos, preparé unos aperitivos. Me dirigí a la cocina y me apresuré a terminar de preparar la cena. Había decidido hacer algo especial, no por él, sino por mi propio orgullo profesional, un rosbif al horno con papas gratinadas y una ensalada fresca de rúcula y parmesano. Mientras cocinaba con la destreza de la costumbre, mis oídos estaban atentos a lo que pasaba en la sala. Diego se había sentado en el sofá, pero no encendió la televisión. Lo veía de reojo, mirando las estanterías, observando los detalles de la decoración. De vez en cuando sentía su mirada sobre mí a través de la barra americana que separaba la cocina de la sala, pero me convencí de que era solo mi imaginación y traté de ignorarlo, concentrándome en cortar el pan. Beatriz, si me permite decirlo, dijo de repente, levantándose y acercándose a la barra, esta casa es espectacular. Arturo siempre dice que usted la diseñó, pero verla en detalle, la iluminación, los espacios, tiene un talento increíble. Me detuve con el cuchillo en la mano. ¿Cuándo fue la última vez que alguien elogió mi trabajo con tanta sinceridad en mi propia casa? Gracias, Diego. Es mi trabajo, al fin y al cabo. No, no es solo trabajo. Es arte. He visto muchas casas de lujo por mi trabajo con clientes, pero esta tiene alma. Se nota su mano en cada rincón. Es usted admirable. Sus palabras de elogio me provocaron una sonrisa, primero tímida y luego genuina. Eres muy amable. Arturo dice que solo gasto dinero en cojines, bromeé, intentando quitarle hierro al asunto, pero con un fondo de amargura. Diego frunció el ceño ligeramente. Pues Arturo es un ciego si piensa eso. Usted ha sabido llevar su carrera y crear este hogar a la perfección. De verdad, Beatriz, siento mucha admiración por mujeres como usted. Su mirada sincera, clavada en mis ojos, calentó un rincón de mi pecho que llevaba mucho tiempo frío, casi congelado. Eran las palabras que anhelaba escuchar, palabras de validación, de reconocimiento, palabras que mi propio esposo no me había dicho en décadas. ¿Y tú cómo has estado, Diego? Arturo me contó lo de tu divorcio. Lo siento mucho. Él suspiró y tomó un sorbo de la copa de vino que le había servido. Gracias. Ha sido difícil. Afortunadamente el trabajo va bien, pero llegar a una casa vacía es duro. A veces me siento un poco solo, ¿sabes? Sonrió con una pizca de tristeza que lo hizo parecer vulnerable, humano. Desde que ella se fue, el silencio en mi apartamento es ensordecedor. Cuando veo a matrimonios como el de usted y Arturo, que han estado juntos 33 años, que han construido todo esto, a veces siento una envidia sana. Tienen mucha suerte.
Su confesión honesta me dolió más de lo que esperaba. ¿Cómo explicarle a este hombre que me miraba con admiración que nuestro matrimonio, que desde fuera parecía tan sólido como el mármol, por dentro estaba completamente hueco? ¿Cómo decirle que la soledad acompañada es peor que la soledad absoluta? Poco después de las 9, la puerta se abrió de golpe. Arturo llegó a casa como un torbellino. Perdón. El tráfico era una pesadilla, había un accidente en la avenida, bramó, tirando el maletín en el sofá y aflojándose la corbata con el rostro cansado y rojo. Diego. Qué bueno que ya estás aquí. ¿Beatriz te atendió bien? Como una reina, Arturo. Estábamos charlando. Perfecto. Me doy una ducha rápida y bajo. Muero de hambre. Arturo subió las escaleras pesadamente sin siquiera darme un beso de saludo. Diego y yo nos quedamos un momento en silencio. Bueno, voy a servir la cena, dije, rompiendo el momento. La cena transcurrió con la dinámica habitual. Arturo dominó la conversación, hablando sin parar de los casos del bufete, de la política del país y, sobre todo, de la pesca de mañana. Mañana vamos a sacar un marlín, te lo digo yo, Diego. El clima es perfecto. Diego escuchaba, asentía y participaba, pero noté que él intentaba incluirme en la charla. Beatriz, ¿y tú qué opinas de esto? Me preguntaba. Pero Arturo interrumpía rápidamente. No, Beatriz de leyes no entiende, déjala. Oye, pásame la sal. Yo comía en silencio, observando a los dos hombres. A mis 56 años, yo todavía me sentía llena de energía, cuidaba mi alimentación, mi cuerpo. Arturo, a sus 60, tenía una barriga prominente que tensaba los botones de su camisa, y su piel estaba manchada por el sol y el descuido. Comparado con Diego, que estaba sentado a su lado, con esa mandíbula definida y esos brazos que se adivinaban fuertes bajo la camisa, Arturo parecía un anciano prematuro. No, Beatriz, no puedes compararlos. Es tu esposo. Es el padre de tus hijos, me decía a mí misma. Una batalla entre la lealtad, la razón y un instinto primitivo se libraba sin cesar en mi mente mientras masticaba el roast beef. Oye, Beatriz, mañana salimos a las 3:30, así que hay que dormirse ya, dijo Arturo después de terminarse su segunda copa de vino y limpiar el plato con un pedazo de pan. Diego, tú duermes abajo, en el cuarto de huéspedes. Beatriz lo dejó listo. Entendido. Gracias de nuevo, dijo Diego. Descansen, respondí con voz seca, empezando a recoger los platos. Arturo se fue primero a la recámara principal, bostezando ruidosamente. Diego se quedó un momento de pie junto a la mesa. La cena estuvo exquisita, Beatriz. Muchas gracias por todo. Y perdón por el madrugón de mañana. No te preocupes, Diego. Que descansen. Si necesitas algo, toallas extra o lo que sea, están en el armario del pasillo. Gracias. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Y así, cada uno se fue a su trinchera. Yo terminé de limpiar la cocina, apagué las luces de la planta baja y subí las escaleras sintiendo el peso de la rutina sobre mis hombros. Al entrar en mi cuarto, Arturo ya estaba roncando profundamente, desparramado en su lado de la cama. Me puse mi camisón de seda, me desmaquillé frente al espejo y me metí en la cama, dándole la espalda a mi marido. Pero no podía conciliar el sueño. En mi mente, la imagen de Diego Rivas aparecía una y otra vez. Sus hombros anchos, su mirada profunda e interesada, su tono de voz respetuoso, el olor de su colonia que había quedado flotando en el recibidor. ¿Qué me está pasando? Es el amigo de mi esposo. Podría ser mi hermano menor, me reprendí a mí misma, pero esa emoción, esa chispa que no había sentido en tanto tiempo, se negaba a desaparecer. La sensación de que alguien me veía de nuevo como una mujer interesante y atractiva. Eso era lo que estaba sacudiendo mi mundo. A las 3 de la mañana, la alarma del celular de Arturo resonó por toda la habitación como una sirena de ataque aéreo. Ah, ya es hora, se quejó él, levantándose con torpeza, golpeándose el dedo del pie con la mesita de noche y soltando una maldición. Escuché el sonido de la regadera,
el ruido de los cajones abriéndose y cerrándose mientras buscaba su ropa térmica. Luego salió al pasillo. «Diego. Arriba, que se nos va la marea», gritó susurrando hacia la escalera. «Sí, Arturo, ya voy». Se escuchó la voz lejana de Diego desde la planta baja. Los dos se prepararon a toda prisa. Escuché murmullos, el tintineo de las llaves del coche, el golpe de la puerta del refrigerador sacando las bebidas. «Bueno, ya nos vamos, Beatriz», dijo Arturo asomándose a la puerta del cuarto con la gorra de pesca ya puesta. «No me esperes despierta, llegaré muerto». «Sí, que les vaya bien». Con cuidado, apenas pude responder medio dormida, sin abrir los ojos. «Con su permiso, señora Beatriz, nos vemos», gritó Diego desde abajo. La puerta principal se cerró con un golpe seco y el motor de la camioneta de Arturo rugió en la entrada antes de alejarse por la calle. Un profundo silencio se apoderó de la casa, ese silencio pesado de las casas grandes y vacías. Me volví a acomodar bajo las sábanas, buscando el lado fresco de la almohada, intentando aprovechar las horas de sueño que me quedaban antes de abrir la farmacia. Pero no habrían pasado ni 40 minutos, quizás una hora, cuando escuché un sonido leve. La puerta principal se abría de nuevo. El sistema de alarma emitió un pitido suave que indicaba que había sido desactivado con el código. ¿Se le habrá olvidado algo a Arturo?, pensé. Siempre se le olvidan los lentes de sol o la cartera. Permanecí quieta, con los ojos cerrados, esperando escuchar sus pasos pesados y sus refunfuños habituales. Escuché unos pasos, sí, pero eran diferentes. Eran sigilosos, cuidadosos, avanzando por el pasillo de arriba. Se acercaban cada vez más a la puerta de nuestra recámara. Luego, el sonido del picaporte girando lentamente. Qué raro que no encienda la luz, pensé, aún entre sueños. Sentí la presencia de alguien que se acercaba en silencio a la cama, por mi lado, no por el de Arturo. El colchón se hundió suavemente y entonces sentí el calor de un cuerpo que se metía suavemente bajo mis sábanas. ¿Por qué se volvió a acostar? ¿Se canceló la pesca? ¿Se sintió mal?, me pregunté confundida. El hombre se acomodó detrás de mí, en posición de cuchara. Su brazo pasó por encima de mi cintura, atrayéndome hacia él con firmeza. Y ahí fue cuando mi cerebro, finalmente, se despertó del todo. Todo estaba mal. La sensación del cuerpo que me abrazaba por la espalda no era la de mi esposo. Era mucho más firme, más robusto, más ancho. De los brazos que me rodeaban no emanaba olor a protector solar y tabaco, sino un aroma a jabón limpio y una loción masculina desconocida. Y el calor, era como tener una estufa pegada a la espalda. Lo supe instintivamente, con una certeza biológica que me heló la sangre. Este hombre no era mi esposo. Mi corazón comenzó a latir como un tambor enloquecido contra mis costillas. Bum, bum, bum. En la quietud de la noche, una tensión impredecible se apoderó de todo mi cuerpo. Incluso en la oscuridad total de la habitación, lo supe con una claridad absoluta. El hombre que me abrazaba, que respiraba suavemente en mi cuello, era Diego. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué había vuelto? ¿Y por qué, en nombre de Dios, se había metido en mi cama? Y sin embargo, extrañamente, no grité. No lo empujé. No salté de la cama horrorizada. Si soy sincera con ustedes, y hoy he venido a serlo, quizás fue que no quise gritar. Era la primera vez en 7 años que sentía el calor de un hombre abrazándome con esa intención protectora, y nunca, ni siquiera en mi juventud con Arturo, había sentido un cuerpo tan firme, tan ardiente, tan vivo. Su brazo se apretó un poco más alrededor de mi cintura, su mano grande y cálida descansando sobre mi estómago, sobre la seda de mi camisón. Fue un movimiento cuidadoso, pero decidido, de alguien que busca comodidad al dormir. Y luego sentí su aliento cálido en mi nuca, provocándome un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Descansa, una voz grave y suave susurró cerca de mi oído, una voz que definitivamente no era la de Arturo. En ese instante lo comprendí todo. Él también estaba confundido. En la oscuridad de la casa ajena, medio dormido, tal vez había ido al baño y al volver se había equivocado de puerta,
entrando en la recámara principal en lugar de bajar a la de huéspedes. Me había confundido con, no había nadie más. Simplemente buscaba una cama y me encontró a mí. Tengo que decirle algo ahora mismo. Tengo que despertarlo, mi mente lógica gritaba en pánico. Esto es una locura, es un error terrible. Pero mi cuerpo estaba congelado, paralizado por una mezcla de terror y un placer culposo que me avergonzaba admitir. Su mano comenzó a moverse inconscientemente, tal vez buscando acomodarse mejor. Recorrió mi cintura, subió lentamente rozando el costado de mi pecho y luego, Un pequeño gemido, apenas un suspiro, escapó de mis labios sin que pudiera evitarlo. Fue un sonido traicionero. Al instante, su movimiento se detuvo en seco. Su mano se quedó rígida sobre mis costillas. Pareció sentir, en ese preciso segundo, que la textura bajo sus dedos, las curvas, el olor de mi cabello, todo era diferente a lo que su mente dormida esperaba. O quizás, simplemente se dio cuenta de que no estaba solo. Se quedó completamente inmóvil. Ni siquiera respiraba. La tensión en la habitación se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Esto, qué? ¿Señora Beatriz? Susurró con voz temblorosa en la oscuridad. Como si nos hubiera caído un rayo a los dos al mismo tiempo, ambos nos quedamos petrificados. El tiempo se detuvo. Yo sabía que él sabía. Y él sabía que yo estaba despierta. ¿Quién es usted? Pregunté con voz temblorosa, fingiendo una ignorancia que no tenía, solo para ganar tiempo, para procesar lo que acababa de pasar. Aunque ya lo sabía, necesitaba escucharlo de sus labios para creer que esto estaba ocurriendo de verdad. Señora Beatriz, soy yo. Diego. Diego Rivas. Clic. El sonido del interruptor de la lámpara de noche sonó como un disparo en el silencio sepulcral de la habitación. La luz ámbar inundó el espacio, disipando las sombras y revelando la verdad desnuda. Y ahí estaba. Diego. Mis ojos tardaron un segundo en enfocarse, pero cuando lo hicieron, la imagen se grabó a fuego en mi memoria. Diego estaba sentado al borde de la cama, con el rostro pálido como el papel, los ojos desorbitados por el espanto y la confusión. Pero yo no miraba sus ojos. Mi mirada, traicionera y hambrienta, bajó instintivamente. Llevaba solo unos boxers oscuros. Su torso estaba expuesto, y Dios mío, qué diferencia. Donde mi esposo tenía flacidez y manchas de sol, Diego tenía una pared de músculos definidos, hombros anchos y una piel bronceada que brillaba ligeramente bajo la luz de la lámpara. Era la imagen de la virilidad contenida, una fuerza de la naturaleza que había invadido mi santuario de soledad. Lo siento. Lo siento muchísimo, Beatriz. Exclamó, saltando de la cama como si el colchón estuviera ardiendo. Se cubrió el pecho con los brazos en un gesto de pudor casi infantil que me resultó extrañamente conmovedor. Juraría que estaba en el cuarto de huéspedes. Salí al baño de arriba porque el de abajo no tenía toallas y estoy medio dormido. Dios, qué vergüenza. Su explicación atropellada aclaró el panorama en un segundo. En su estado de somnolencia, desorientado en una casa ajena y oscura, había confundido las puertas del pasillo. Era un error humano, comprensible. Una terrible y maravillosa coincidencia. ¿Y Arturo? Pregunté, con la voz todavía quebrada por la conmoción, ajustándome el tirante de mi camisón de seda que se había resbalado por el hombro. ¿No se fue a pescar? Diego, sin dejar de mirar al suelo, avergonzado de mirarme a mí en ropa de dormir, respondió rápidamente, sí, Arturo ya se fue. Yo, me empecé a sentir muy mal justo antes de salir. Un mareo terrible, creo que algo de la cena me cayó pesado o es el estrés. Le dije que se fuera sin mí, que no quería arruinarle el viaje vomitando en el barco. Me tomé una pastilla para el mareo y subí al baño, y luego, mi cerebro se apagó. Entré aquí por inercia. Perdóname, Beatriz, de verdad. Me voy ahora mismo. Recogió apresuradamente su camiseta del suelo, que había dejado caer sin darse cuenta, y se la puso con movimientos torpes y nerviosos. Con su permiso. Voy a bajar a mi cuarto.
Mañana a primera hora me iré a mi casa. Por favor, olvide que esto pasó. Se dirigió hacia la puerta, huyendo de la escena del crimen, huyendo de mí. Y en ese momento, viendo su espalda ancha alejarse, sentí un pánico frío. No miedo a que me hiciera algo, sino miedo a que se fuera. Miedo a que la habitación volviera a quedar vacía, fría y silenciosa, con el lado de Arturo intacto y mi soledad como única compañía. Durante esos breves segundos en la oscuridad, había sentido algo que creía extinto: calor, protección, deseo. Si él cruzaba esa puerta, todo eso se desvanecería como el humo, y yo volvería a ser Beatriz, la arquitecta respetable, la esposa ignorada, la mujer invisible de 56 años. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera filtrarlas, impulsadas por una desesperación que venía desde las entrañas. Diego, espera. Él se detuvo en seco, con la mano ya puesta sobre el pomo de la puerta de bronce. Su espalda se tensó, marcando los músculos bajo la tela de la camiseta. Señora Beatriz, creo que es mejor que me vaya. Esto no está bien. Lo sé, dije, mi voz ganando un poco de fuerza, aunque mis manos temblaban. Sé que lo correcto es que te vayas. Sé que eres el amigo de mi esposo, su socio, casi su hermano. Entiendo perfectamente el riesgo, la locura que es esto. Me abracé a mí misma, apretando los brazos contra mi pecho, sintiendo el latido desbocado de mi corazón contra mis costillas. Sabía que si decía la siguiente frase no habría marcha atrás. Estaba a punto de dinamitar 33 años de matrimonio, de reputación, de hacer lo correcto. Pero por primera vez en mi vida, quería ser egoísta. Quería ser honesta con el anhelo de mujer que gritaba dentro de mí. Pero Diego, di un paso fuera de la cama. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos, pero yo ardía por dentro. El camisón de seda cayó suavemente alrededor de mi cuerpo, delineando mi figura. Sí, si no te importa, ¿podrías no irte todavía? Diego no se movió. Su mano seguía aferrada al pomo, sus nudillos blancos por la presión. Podía sentir su conflicto a través de su postura, la lucha titánica entre la lealtad masculina, la razón que le gritaba que huyera, y el deseo que, aunque él intentara ocultarlo, yo sabía que estaba ahí. Lo había sentido en su cuerpo hace un momento. Beatriz. Arturo confía en mí. Me abrió las puertas de su casa. No puedo hacerle esto. Arturo y yo no hemos tenido intimidad en más de 7 años, solté la bomba. El aire de la habitación se congeló. Diego se giró lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. En sus ojos oscuros había sorpresa, incredulidad y algo más, una chispa de curiosidad, de compasión. ¿Qué? Murmuró. 7 años, Diego. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. 7 años durmiendo espalda con espalda. 7 años sin un beso que no sea en la mejilla, sin una caricia, sin sentirme deseada. Para Arturo soy un mueble más de esta casa, soy la administradora, la madre de sus hijos, la que organiza las cenas, pero no soy su mujer. Hace mucho que dejé de serlo para él. ¿Por qué le estaba contando esto? En 33 años de matrimonio nunca le había mostrado esta vulnerabilidad a nadie, ni a mis mejores amigas, ni a mis hijos. Pero en ese instante, con este hombre frente a mí, la puerta de mi corazón se había abierto de par en par. La vergüenza dio paso a la necesidad. Me siento muerta en vida, Diego. Tengo 56 años, me miro al espejo y todavía veo a una mujer, pero él me hace sentir invisible. Como si ya no existiera. Diego soltó el pomo de la puerta. Dio un paso vacilante hacia mí, su rostro suavizándose. Eso no puede ser cierto, Beatriz. Eres una mujer espectacular. Arturo es un imbécil si no lo ve. Siempre he pensado que eres increíblemente elegante, inteligente, guapa. ¿Lo piensas de verdad? Pregunté, acercándome un poco más. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras en la habitación, creando un ambiente íntimo, prohibido. Claro que lo pienso. Cualquier hombre con ojos en la cara lo vería. Entonces mírame tú, dije, con una audacia que no reconocía en mí misma.
Di otro paso y quedé a escasos centímetros de él. Podía oler su aroma nuevamente, esa mezcla de virilidad y nerviosismo. Tú me abrazaste hace un momento en la oscuridad. Me confundiste, sí, pero tu cuerpo reaccionó. Sentí tu calor. Beatriz, por favor, me lo estás poniendo muy difícil. No quiero ponértelo difícil. Quiero ponértelo fácil. Levanté la mano lentamente, temblando, y la posé sobre su pecho. A través de la tela delgada de su camiseta sentí la dureza de sus pectorales y el ritmo frenético de su corazón. Iba a 1000 por hora, igual que el mío. Arturo no volverá hasta la noche. Nadie lo sabrá nunca. Será nuestro secreto. Un secreto que me llevaré a la tumba. Diego cerró los ojos y soltó un suspiro entrecortado. Su mano subió y cubrió la mía, apretándola contra su pecho, como si quisiera detener el tiempo o quizás asegurarse de que yo era real. Se va a arrepentir, Beatriz. Mañana se sentirá culpable. Lo sé. Probablemente me sienta culpable el resto de mi vida. Pero prefiero sentir culpa a seguir sintiendo este vacío. Prefiero sentirme viva una vez más, aunque sea un error, a seguir marchitándome en esta cama fría. Lo miré a los ojos, suplicante, ofreciéndole todo lo que era, todo lo que había guardado. Solo una vez, Diego. Solo por hoy. Por esta única vez, ¿podrías hacerme sentir que todavía soy una mujer? ¿Podrías tocarme como si me desearas de verdad? La respiración de Diego se volvió agitada, pesada. La batalla en su interior terminó. Vi cómo la barrera de la lealtad se desmoronaba ante la fuerza de la atracción y la empatía. Abrió los ojos y en ellos ya no había duda, solo un fuego oscuro e intenso. Dios, Beatriz, susurró con voz ronca. Lentamente, como si me pidiera permiso con cada movimiento, deslizó su otra mano por mi cintura, atrayéndome hacia él. El contacto de su palma firme contra la seda de mi camisón envió una descarga eléctrica directa a mi vientre. Eres preciosa, dijo, y su voz sonó tan sincera que me dieron ganas de llorar. Sus labios descendieron hacia los míos. Al principio fue un roce tímido, una pregunta. Pero cuando yo respondí, abriendo mis labios, rodeando su cuello con mis brazos, aferrándome a sus hombros anchos como si fueran mi tabla de salvación, el beso se transformó. Fue el primer beso en 7 años que no era de compromiso. Fue un beso hambriento, urgente, desesperado. Diego me besó con una pasión que Arturo jamás había tenido, ni siquiera en nuestros mejores años. Sus manos recorrieron mi espalda, bajaron a mis caderas, apretándome contra su cuerpo duro, haciéndome sentir cada centímetro de su deseo. A la cama, susurró él contra mi boca, sin dejar de besarme. Asentí, incapaz de hablar. Me sentía mareada, embriagada por la testosterona y la adrenalina. Tomándome de la mano, me guió de vuelta a la cama, esa misma cama matrimonial que había sido mi prisión de soledad, pero que ahora, con él, parecía un territorio nuevo y virgen. Me recostó suavemente sobre las sábanas revueltas. Se quedó de pie un segundo, mirándome desde arriba. ¿Apagó la luz?, preguntó, con la mano en el interruptor. No, negué con la cabeza rápidamente. Quiero verte. Quiero verte a ti, Diego. Y quiero que me veas a mí. No quiero esconderme en la oscuridad como si esto fuera algo sucio. Su mirada se encendió aún más al escuchar mi petición. Como tú quieras. Lentamente, se quitó la camiseta, revelando ese torso esculpido que me había dejado sin aliento. Verlo ahí, de pie, poderoso y deseándome, hizo que mis inseguridades sobre mi edad, sobre mis arrugas o mi flacidez, se evaporaran. Él no miraba mis defectos, miraba mi deseo. Se inclinó sobre mí, apoyando sus brazos a ambos lados de mi cabeza, encerrándome en su mundo. ¿Estás segura de esto, Beatriz? Si sigo, no voy a poder parar. No pares, susurré, acariciando su rostro, sintiendo la aspereza de su barba de un día. Por favor, no pares. Hazme olvidar todo. Y entonces comenzó. Al principio, la sensación fue extraña, casi ajena. Después de tantos años sin contacto íntimo, mi cuerpo estaba en estado de shock, desconcertado. Pero, Diego.
Diego era diferente. No tenía la prisa egoísta de mi esposo. Dime si te gusta, dime qué quieres, murmuraba en mi oído mientras sus manos exploraban mi cuerpo con una reverencia que me hacía temblar. Rápidamente, mi cuerpo recordó. Recordó lo que era ser tocada, acariciada, venerada. Las sensaciones que había olvidado, las sensaciones de ser mujer, regresaron en oleadas. Un gemido mucho más fuerte escapó de mi garganta cuando sus labios bajaron a mi cuello, mordisqueando suavemente la piel sensible. ¿Está bien?, preguntó él, deteniéndose un microsegundo para mirarme a los ojos, preocupado por mi bienestar. Sí, se siente. Dios, se siente increíble, confesé, hundiéndome en la almohada. Diego se movía con un cuidado y una delicadeza exquisitos, pero con una firmeza que me hacía sentir protegida y poseída al mismo tiempo. Podía sentir su preocupación constante por no lastimarme, por asegurarse de que yo estuviera cómoda, de que yo estuviera disfrutando. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien me había tratado con tanta consideración en la cama. La intimidad con Arturo siempre había sido un trámite rápido, a su ritmo, a su antojo, sin prestar la más mínima atención a mis sentimientos o reacciones. Arturo tomaba lo que quería y se dormía. Diego, en cambio, estaba dándome algo. Beatriz, susurró mi nombre como si fuera una plegaria. Concentré todos mis sentidos en él. En su peso sobre mí, en el roce de su piel caliente, en el olor a hombre que llenaba mis pulmones. Yo soy mejor que él, ¿verdad?, preguntó de repente, con una voz cargada de celos repentinos y posesividad. Entendí que era una pregunta difícil, nacida del ego masculino y de la rivalidad oculta, pero yo ya había decidido ser honesta con la verdad. Lo miré a los ojos, empañados por el placer. Mucho mejor, Diego. No tienes idea de cuánto mejor. Mi respuesta pareció romper su último dique de control. Me abrazó con más fuerza, fundiéndose conmigo. Un dulce entumecimiento comenzó a recorrer mi cuerpo, desde las puntas de los pies hasta la raíz del cabello. Cerré los ojos y me entregué por completo a sus movimientos, como tierra reseca que finalmente recibe la lluvia torrencial tras una década de sequía. Mi cuerpo anhelaba absorberlo todo de él. Perdí la noción del tiempo, del espacio, de quién era yo fuera de esta cama. Solo me concentré en la sensación de ese momento, en la fricción, en el calor, y por un instante pude olvidarlo todo, mi edad, mis hijos adultos que me trataban como anciana, mi esposo indiferente, incluso la mirada juzgadora del mundo. Era como si solo existiéramos nosotros dos en ese espacio suspendido en el tiempo. Cada lugar que sus manos tocaban sentía que saltaban chispas, y esas chispas encendían uno por uno los instintos que había mantenido reprimidos bajo capas de decencia. El error que comenzó en la oscuridad, esa equivocación de puertas, había detonado la bomba de relojería que guardaba en mi interior. En ese instante, mientras alcanzaba cimas que no recordaba que existían, lo comprendí. Yo todavía era una mujer. Una mujer viva, vibrante, capaz de sentir y de dar placer. La oscuridad de la noche comenzó a dar paso, muy lentamente, a la tenue luz grisácea del amanecer que se colaba por las rendijas de la persiana. Esa luz traía consigo el nuevo día, pero también iluminaba una nueva realidad para mí. Javier y yo yacíamos enredados, recuperando el aliento en el silencio del alba. Su calor me envolvía por completo, su brazo pesado sobre mi pecho me anclaba a la realidad. Deseé con toda mi alma que el tiempo se detuviera en ese instante, que el sol no saliera nunca. Probablemente acababa de cometer el acto más peligroso, impulsivo y moralmente cuestionable de mi vida. Había traicionado a mi esposo con su mejor amigo en nuestra propia cama. Pero al mismo tiempo, y esto era lo que más me aterrorizaba, fue el momento en que me sentí más viva en los últimos 20 años. No sabía qué consecuencias traería esta decisión, qué huracán se desataría si esto salía a la luz, pero de una cosa estaba segura mientras acariciaba el cabello sudoroso de Diego: en este preciso momento, no me arrepentía. Al contrario. Sentía una extraña certeza de que todo esto era una elección necesaria, el primer paso de una nueva vida que estaba a punto de comenzar, aunque tuviera que construirla sobre las cenizas de la anterior. El sol del mediodía se filtraba por las rendijas de las cortinas, pintando rayas doradas sobre las sábanas revueltas. Nos quedamos en silencio, enredados, exhaustos, sintiendo la humedad y el calor del otro.
Yo apoyé mi rostro en el pecho de Diego, sintiendo los latidos que ahora, para mí, marcaban un ritmo completamente distinto para mi vida. No era solo lujuria, era un rescate. Él me había devuelto la mujer que Arturo había enterrado viva bajo escombros de indiferencia. Miré el reloj. Era la 1 de la tarde. Arturo, tras pescar, iría al club náutico, no regresaría hasta la noche, pero el tiempo se agotaba implacable. Tenemos que hacer esto bien, susurré, sintiendo el miedo mezclado con una certeza peligrosa. Diego me besó el pelo con infinita ternura. Será nuestro secreto, Beatriz. Un pacto en la sombra. Lo cuidaremos. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La línea no se había cruzado, se había dinamitado. Esta aventura prohibida, nacida de un error en la oscuridad, no era el fin de mi vida, sino el inicio. Por primera vez en décadas, Beatriz, la arquitecta, estaba construyendo algo hermoso y peligrosísimo para sí misma. Él era el único hombre que me veía, y yo era la única mujer que lo hacía sentir poderoso. Las consecuencias serían un problema para la Beatriz del mañana, para la esposa. Hoy, en estos brazos, solo existía la mujer que finalmente había despertado. Y no iba a permitir que nadie la volviera a dormir.